bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Educación en Primera Persona. Este es un ciclo de entrevistas a ministros y ministras de Educación en América Latina y el Caribe. Es un honor inaugurar este espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe, nuestra región. Sin más, entonces, damos inicio a esta primera entrevista. Es realmente un gusto, un honor y un placer poder entrevistar a nuestra primera invitada, quien es la ministra de Educación de Ecuador, Montserrat Cremer, para poder conversar un poco más, de una manera un poco más, quizá también más íntima, más informal de alguna manera, sobre los desafíos que enfrenta su país. Es ministra de Educación desde junio del 2019. Ella es doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene una maestría de la Universidad de Alabama y además una licenciatura en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Por supuesto, su currículum es de larga trayectoria en el campo de la educación, entre los que se encuentran ser directora de educación del Grupo Faro, directora de excelencia académica de la Universidad de las Américas, en fin, una serie de puestos que simplemente reflejan, ¿no es cierto?, la calidad profesional y humana de la ministra, incluyendo, ¿no es cierto?, habiendo sido subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo y de Fundamentos Educativos y asesora del Ministerio de Educación. En fin, ministra, entonces, bienvenida a este espacio. Muy buenos días, Javier, muy buenos días a todos y muchas gracias siempre por esta valiosísima oportunidad de compartir experiencias. Ministra, queríamos partir entonces con conocer un poco que nos contara cuáles son las prioridades en educación y los principales nudos críticos en realidad que enfrenta Ecuador en educación. Sí, bueno, muchísimas gracias, Javier. Claro que un antes y un después de la pandemia, por supuesto, ¿no? Como sabemos. Y en ese sentido, nuestras prioridades siempre fueron claras y nos ayudó a que cuando llegó la pandemia pudimos rápidamente adaptar todo el modelo educativo hacia esas prioridades y las circunstancias. Solamente para decir y poner en contexto que Ecuador tiene 4,5 millones aproximadamente de estudiantes, 16,000 unidades educativas y 215,000 docentes en promedio, en todos los sostenimientos. Para nosotros siempre fueron como grandes prioridades educativas desde que asumimos el Ministerio de Educación en finales de junio del 2019, el hecho de precisamente unir a la escuela y la familia en una gran comunidad educativa y que la escuela interactúe como en ecosistemas con todos los ámbitos de la sociedad. Que la escuela sea, como decía John Dewey, no preparación para la vida, sino la vida misma. La otra cosa importantísima como eje angular es la revalorización docente y en ese sentido respetar los procesos que institucionalizan y fortalecen la calidad docente, como los procesos de selección y de ingreso de docentes al magisterio, estabilidad laboral, desarrollo profesional. También fue y es siempre prioritario e importante el currículo, que por supuesto queríamos adaptarlo, actualizarlo y con la pandemia fue una gran con énfasis en habilidades para la vida. También el tema de los directivos, darle mucha importancia al rol de directivos y apoyarlos en un sistema de monitoreo, de seguimiento para su gestión y reconocimiento de su gestión. Estamos haciendo una revisión total de la optimización de los procesos del modelo de gestión del Ministerio de Educación. Nosotros tratamos de ser desconcentrados y tenemos 9 zonas y 240 distritos. Sin embargo, digo tratamos porque todavía tenemos mucho que hacer para que sea un modelo de verdad eficiente y no se multipliquen las unidades administrativas, sino que más bien ofrezcamos servicios de calidad en todo el país. Por otro lado, por supuesto, es un gran reto y ahora con la pandemia mucho más, la educación en la era digital que sea realmente inclusiva, focalizada de acuerdo a las prioridades y necesidades de nuestras diferentes regiones del país y una línea de formación que estamos dándole muchísimo énfasis
es bachillerato técnico. Sabemos que la educación técnica en estos momentos es indispensable, lo era antes de la pandemia, lo es ahora con más razón, porque podemos adaptar más flexiblemente con programas de ciclos cortos, perfiles que requiere la sociedad. Todo ha cambiado y por lo tanto podemos formar perfiles en periodos cortos con mucho mayor retorno. Todas estas prioridades también estábamos acentuando y estamos acentuando en la enseñanza del idioma inglés para mayor inserción en la vida de estudios superiores, pero también en la vida laboral y en la educación intercultural bilingüe, que para nosotros en el país es el 3% de la población estudiantil y como sabemos tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos. Ecuador es un país pequeño, pero quizás el de los más biodiversos del planeta y también lo es en el aspecto sociocultural. Esas como grandes prioridades. Y por supuesto, esas se han vuelto desafíos en el momento de la pandemia. Pero podría decir, para resumir todo esto, que nuestra gran prioridad es que en el Ecuador volvamos a empoderarnos a través de la educación, a subir las expectativas, tener muchas más expectativas y revertir un círculo vicioso que hay, que está afectando incluso en la calidad de los aprendizajes y por eso nuestro gran desafío es frenar o más bien fortalecer el indicador de los aprendizajes porque somos uno de los países más afectados en la pobreza de aprendizajes que denomina el Banco Mundial y por eso hemos sido elegidos como el país acelerador para reducir la pobreza de aprendizajes. Y lo estamos tratando de hacer revirtiendo un círculo vicioso hacia un círculo virtuoso a través de la educación, con altas expectativas, objetivos muy claros, esfuerzo, exigencia, calidad, pero también resultados y así un fortalecimiento de la autoestima, del empoderamiento, que se vea la necesidad de la inversión en el capital humano, los resultados de esa inversión, tanto en lo personal como en lo nacional. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, bueno, desde Suma vemos con excelentes ojos los avances que usted también menciona y se ven en el avance que ha tenido las políticas educativas en Ecuador. Quisiera centrarme, a pesar de eso, como usted dice, los desafíos y los nudos que obviamente son nudos históricos y difíciles de cambiar en tan solo una gestión. Quisiera preguntarle respecto a algunos nudos, partiendo primero por el más inmediato que usted mismo hizo referencia, que tiene que ver con el COVID. ¿Ustedes tienen información de cuántos alumnos efectivamente, especialmente en las zonas rurales, me imagino en la zona, ¿no es cierto?, en algunas partes de la sierra, en algunas partes, ¿no es cierto?, más de la zona, digamos, este de Ecuador, amazónica, que hoy día, por falta de conexión, no están, digamos, conectados al sistema educativo? ¿Hay algún tipo de magnitud? Y respecto a eso también, ¿qué tipo de estrategias uno pudiera también compartir y qué tipo de esfuerzos están ustedes haciendo para poder, bueno, reconectarse con esos estudiantes que están aislados hoy día? Bueno, sí, nosotros cuando empezamos, ese fue el gran desafío, por supuesto, se declaró el estado de excepción y de emergencia un día para el otro día, por lo tanto, viramos rápidamente todo el modelo educativo en un tiempo maratónico y debo decir, y siempre agradezco al Magisterio Nacional, porque se adaptó con una resiliencia maravillosa, porque fue un fuerte esfuerzo. También en la formación continua y capacitación con urgencia sumamos inmediatamente grandes esfuerzos de todos los sectores, universidades, cooperación internacional, sector privado, empresas de tecnología, y pudimos rápidamente abrir más de 600.000 cupos para la capacitación de nuestros docentes en el manejo de ámbitos virtuales, pero también en el proceso de recibir apoyo emocional y ofrecer apoyo emocional, como también preparar a las familias, o sea, este flujo de comunicación entre docentes, familias y estudiantes para implementar el nuevo modelo, conscientes de que nuestra conectividad era una gran limitación porque al momento en que empezó el estado de excepción teníamos un promedio de 30% de conectividad, un 24 más o menos a nivel rural, de 22 a 24 y cerca de 45 a nivel urbano, dependiendo las zonas, lo que hacía un promedio real de 30% considerando el dispositivo, el programa y la conectividad. Eso era un gran desafío.
pero por lo mismo desarrollamos también el modelo Aprendemos Juntos en Casa, que nos sirvió muchísimo para comprender que no se trata solo de conectarse a un dispositivo, sino la conexión entre todos los seres cercanos al estudiante con tal de que no abandone los estudios. La gran prioridad era no abandonar y sigue siendo, y estamos estableciendo estrategias para eso, la permanencia escolar, no abandonar los estudios porque afecta muchísimo su calidad de vida. Debo decir que en el Ecuador, como en el mundo entero, el título de bachiller es indispensable para la inserción laboral. Curiosamente, para lo único que no necesitamos título de bachiller es para puestos como en la asamblea, pero para el resto de trabajos profesionales y laborales es indispensable el título de bachiller. Eso afecta mucho también la productividad, no solo personal, sino también del país. En ese sentido, el otro gran desafío era el apoyo, y es el apoyo psicosocial, establecer todo un sistema de protección integral de los derechos para prevención de la violencia. Sabemos que de alguna manera con 9 meses ya de confinamiento han incrementado las depresiones, los suicidios y la violencia intradoméstica, siendo en muchos de los casos una violencia de género, es decir, la mujer es una población vulnerable. Pero con el modelo Aprendemos Juntos en Casa, con este enfoque muy centrado en la persona de apoyo psicoemocional, social y de protección de derechos, hemos sentido que cada hogar del país tiene un docente tutor que se contacta, se comunica y no solamente acompaña en los aprendizajes, sino se preocupa por estos problemas emocionales, necesidades especiales de violencia, de salud, y los derivamos intersectorialmente a otras instancias del país. Sin embargo, el gran desafío fue el compartir esta visión a través de los medios, a toda la sociedad, a todos los actores y sectores, porque la primera comprensión es, si yo no tengo un dispositivo, si yo no tengo conectividad, estoy fuera del sistema educativo. Y eso es lo que queríamos que entiendan, que no es así, que desplegamos todo tipo de recursos en televisión, en radio, la plataforma educativa del Ministerio de Educación en estos momentos tiene más de 2 millones de usuarios y estamos a punto de ya implementar el LMS para que sea interactiva y poder hacer un seguimiento de la gestión escolar. Y también nuestra oferta extraordinaria siguió adelante, aulas hospitalarias, centros de prevención, imprimimos en 14 lenguas las guías de aprendizaje para nuestras diferentes nacionalidades y a pesar de la crisis, dimos 11.900 nombramientos definitivos a los docentes para que sientan que hay estabilidad laboral y que son beneficiarios de la política pública en desarrollo profesional y en todo, y que la calidad docente es lo más importante. Podríamos Ministra, decir que tenemos, sí, Javier. Ministra, en ese sentido, simplemente para entrar en el tema que usted menciona, de formación docente, uno de los grandes desafíos, por supuesto, para el próximo año, especialmente, o sea, o ya en la medida que intentamos volver a la normalidad, tiene que ver con cómo formar docentes que tengan la capacidad de abordar una mayor heterogeneidad en la sala de clase y de poder nivelar aprendizajes también. Entonces, no sé si nos pudiera contar también en ese sentido qué tipo de programas, estrategias están haciendo ustedes de manera concreta para poder formar a los docentes, me imagino en servicio, pero además qué tipo de estrategias de nivelación de aprendizaje están pensando para el retorno a clase, digamos. Sí, bueno, estamos tomando toda la cadena de formación y de carrera docente. Con eso quiero decir desde la formación inicial, en un diálogo permanente que tratamos de tener con las universidades, fortalecer la integralidad del sistema educativo. En Ecuador, el Sistema Nacional de Educación va desde educación inicial hasta bachillerato y es otra la instancia rectora que tiene la educación superior, que es la Senacit o Cenecit, la Secretaría Nacional de Ciencia de Educación Superior, Tecnología e Innovación. Somos dos instancias separadas que tratamos de articularnos lo más posible para que el perfil de entrada del estudiante desde educación inicial hasta el aprendizaje a lo largo de la vida tenga una articulación y pueda fluir con naturalidad. Por lo tanto, a nivel de educación, hablamos con las facultades de educación para que sus estudiantes, sus docentes que son académicos, que deben estar investigando durante su docencia académica universitaria, lo hagan aplicando investigaciones, haciendo
haciendo investigaciones aplicadas para resolver problemas de nuestro contexto del Sistema Nacional de Educación, que lo hagan a través de sus estudiantes que están estudiando para docencia, que acudan a contextos reales, hagan sus prácticas preprofesionales, nos ayuden con nuestros estudiantes, acompañen a nuestros docentes de la comunidad y les ayuden a resolver sus problemas al mismo tiempo que ellos comprenden la problemática de los contextos reales, que también vean el perfil que necesitamos en la formación docente. Luego, cuando ingresan al magisterio, tenemos un proceso de selección basado en la meritocracia. Hasta el momento hemos visto que esa decisión de evaluar a nuestros docentes de una manera muy integral para el ingreso, que se llama Quiero ser maestro, ha tenido resultados importantes en los aprendizajes y a su vez, por primera vez en este año, estamos haciendo por primera vez en el país este proceso de selección de maestros Quiero ser maestro intercultural bilingüe, que está centrado en el dominio de la lengua. Ellos han tenido que pasar primero por examen de lengua en 14 lenguas, obviamente cada uno a la que quiere enseñar, para poder ser seleccionados para el sistema de educación intercultural bilingüe. Luego viene la formación continua, que la hacemos permanentemente y estamos tratando de hacerla más in situ a través de líderes pedagógicos, pares, círculos de estudio, redes. Y también tenemos nuestro proceso de profesionalización para aquellos docentes que son profesionales, pero que necesitan por ley para poder subir en el escalafón, ser pedagogizados, si se quiere, o aquellos que en áreas vulnerables o rurales fueron contratados y no tenían todavía el título de tercer nivel. Y además de eso viene la jubilación, en la cual nosotros en el Ecuador le damos una compensación especial a nuestros docentes en el momento de jubilarse. Es decir, estamos tratando de hacer un acompañamiento y seguimiento a lo largo de toda la carrera docente. Ministra, uno de los temas dentro de la carrera docente tiene que ver justamente con el tema de los recursos. Yo sé que es un tema complejo siempre porque no es que los ministerios no quieran, por supuesto, poner más recursos, sino que es un tema obviamente de posibilidades de los países. Ahora, entendiendo eso, si uno se va a los números concretos, efectivamente Ecuador aún gasta por alumno un monto que es insuficiente, lo sabemos, ¿no es cierto? Es insuficiente, por ejemplo, respecto a un umbral que muestran los estudios que hasta $8.000 por alumno al año existe una relación entre calidad y gasto. Eh, Entendiendo, ¿no es cierto?, que como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto público, Ecuador está haciendo un esfuerzo importante. eh, ¿Cómo podemos pensar hacia adelante, ministra, y más allá incluso de su propia gestión y de gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo pensar una estrategia para Ecuador y para América Latina de aumentar de una manera un poquito más drástica los recursos disponibles para la educación? No sé si pudiera como hablarnos un poco más desde la economía política que hay detrás de todo esto, desde su perspectiva como ministra de Educación actualmente. No, sí, absolutamente de acuerdo, Javier. Debo decir, y por eso hacía hincapié quizás en un principio, en el tema de que Ecuador necesita reforzar la integralidad del sistema educativo. Cuando nosotros cumplimos con la Constitución y cumplimos con lo que ordena la Constitución de invertir en educación, el 5% vamos sumando anualmente, perdón, incrementando este cumplimiento del PIB. Y se lo cumple. Sin embargo, no es suficiente y estoy muy de acuerdo, pero primero considero que tenemos que fortalecer la integralidad del sistema educativo porque, como yo señalaba, tenemos en Ecuador, a diferencia de otros países de América Latina e incluso del mundo, la brecha es demasiado grande entre lo que se invierte en el Sistema Nacional de Educación, quiero decir, desde educación inicial hasta bachillerato, de lo que se invierte en educación superior. Entonces, cuando se habla del presupuesto de educación en el Ecuador, a veces se lo toma todo y tenemos que considerar que la brecha es fuerte. La educación superior en el Ecuador cuesta aproximadamente 7 veces más por estudiante que lo que cuesta en el Sistema Nacional de Educación. Eso es una brecha muy grande en relación incluso a los países de América Latina y del mundo entero, los países de la OECD, por ejemplo. Es la primera cosa que yo creo que estructuralmente hay que analizar esta integralidad del sistema. No digo necesariamente recortar a la educación superior,
pero sí fortalecer y por lo menos fortalecer a nivel de gestión, que se nutran circularmente los dos sistemas para que por lo menos la fuerte inversión que hay en educación superior beneficie al Sistema Nacional de Educación. Como decía antes, a través de investigaciones, apoyo, tutoría, trabajo conjunto, que aprendan los unos de los otros. Eso por un gran lado. Por otro lado, estamos haciendo un análisis muy a fondo de nuestra planta docente, de nuestros recursos humanos, de la optimización de nuestro modelo de gestión, como le decía, pero también de la optimización de nuestros recursos humanos. Tenemos aproximadamente un docente por cada 20, 25 estudiantes. En educación inicial tenemos incluso establecido estándares de 15. Sin embargo, no está bien distribuido en el país. Tenemos lugares donde hay déficit de docentes y tenemos lugares donde hay exceso de docentes. Y también docentes que no están enseñando exactamente lo que tienen que enseñar de acuerdo a sus perfiles. Y también zonas muy vulnerables que necesitan determinado perfil de docentes, que sabemos siempre que deben ser de mayor incluso calidad y formación que las zonas favorecidas, por precisamente para llenar todo esto. Entonces, yo creo que no es solamente cuestión del monto de la inversión, sino ahí sí, por supuesto, tomar muy en cuenta que es una inversión en capital humano y que por lo tanto lo que estamos esperando es un retorno de esa inversión en beneficio de la incidencia en la calidad de aprendizajes. Creo que tiene que ir la inversión que hagamos en verdaderamente hacer un sistema de calidad tal que nos permita tener objetivos clarísimos para poder ir evaluando, haciendo seguimiento contra resultados y reconocer muy bien los resultados para tener mucha mayor eficiencia también en el sistema educativo. Ministra, quisiera agradecerle por esta entrevista y entendiendo que nos queda solamente un minuto, porque bueno, después nosotros nos estamos entrando juntos a también a una conferencia sobre financiamiento y vamos a poder hablar más de estos temas. En un minuto, ministra, y pensando también para esta red de líderes, de personas que el día de mañana pueden ejercer cargos como el suyo, eh, ¿cuáles son, desde su perspectiva y su experiencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las principales barreras para generar reformas en educación? En un minuto, digamos, si te dijera, mira, con esto es lo que ustedes se van a enfrentar y esto es el tipo de cosas que hay que anticipar, digamos, para las reformas. ¿Cuáles son las cosas que nos bloquean llegar al estadio que queremos? Bueno, primero suspiro y luego decir que sí, que los sistemas de educación y los ministerios de educación en nuestros países, en Ecuador, es el más grande, el que tiene mayor presupuesto y el que abarca a toda la sociedad, y yo creo que es así en todos nuestros países, pero sin embargo no es tan valorado y considerado como tal cuando hablamos, por ejemplo, de todo el gabinete, y no lo digo en tono de queja ni mucho menos, sino que obviamente las prioridades del manejo de las finanzas, de la economía, de la seguridad y de la salud, que son en muchos de los casos urgentes, a veces opacan un poco lo importante que es el Ministerio de Educación y la gestión en el ámbito educativo. Primera gran cosa, convencer sobre la importancia de la política pública, continuidad, sostenibilidad de las políticas públicas educativas a nivel nacional. La segunda gran cosa es enfrentar y tratar de lograr reformas en las normativas para tener una normativa mucho más flexible que nos permita realmente gestionar con el dinamismo que exige de por sí la naturaleza del ámbito educativo. También la otra cosa, que estas políticas públicas vengan mucho más de una comunicación de empatía de territorio, para que vengan mucho más desde abajo hacia arriba y no solamente desde la instancia gubernamental o desde la Constitución o las leyes hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, con la participación significativa de todos los actores y gestores de la educación, para que haya también mucha más sostenibilidad. Y en ese sentido poder cerrar brechas entre lo que está declarado en la ley y técnica y teóricamente en todos los documentos como el currículo, a su verdadera implementación en territorio. Y finalmente, muchísimos acuerdos, diálogos, porque obviamente tenemos el gran desafío siempre de poder satisfacer, en el caso de Ecuador, a 4,5 millones de estudiantes, 9 millones con los padres y 18 millones con los abuelos, que es toda la sociedad ecuatoriana. Así que mucho diálogo y muchos acuerdos también con los gremios, con la Asamblea Nacional, con los medios, para tener una misión y una visión compartida.
Muchas gracias, ministra, por su, bueno, por su sinceridad y por sus reflexiones que ha compartido con esta comunidad. Gracias a todo el equipo del Ministerio de Educación de Ecuador, que también ha facilitado esta instancia, y a las organizaciones que han hecho esto posible, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo y nuestro equipo de Suma, que está a cargo de esta importante iniciativa de esta red de líderes de educación. Nos invitamos a todos a seguir nuestros canales de comunicación por parte del BID, en Twitter, ¿no es cierto?, @BIDeducación, en el caso de Suma, en la página web de sumaedu.org, Suma con 2M, les recuerdo, y también nuestra red de Coincide, que es una red, por supuesto, de distintas instituciones y académicos en torno a la educación. Desde ya, entonces, les damos muchas gracias a todos, especialmente a la ministra por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias, Javier. Gracias.